Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy con un invitado muy especial, como es nuestra costumbre en el programa, el licenciado Vidal Villalobos, economista, profesor de economía y también, desde luego, el economista del programa Hablemos. Como nuestra costumbre, vamos a ir con el doctor Jorge Roldán Villalobos, que nos da el consejo médico de esta noche. Hola, ¿qué tal? Don Aquiles, espero que se encuentre muy bien allá en su casa y que pronto podamos nuevamente vernos en un programa en vivo desde el canal. El programa de hoy, sabemos que es un programa súper interesante, así que solamente quiero retomar un poco el tema de las burbujas sociales. El ministro de Salud, el doctor Salas, nos habló el pasado lunes sobre las nuevas medidas sanitarias que va a asumir Costa Rica a partir de pasado mañana. Ya podemos salir de casa, pero mucho ojo, salir de casa cuando tengamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto sigue, es una pandemia, es un virus que todavía no tiene un tratamiento específico, no tiene una vacuna y todavía sigue matando miles de personas en el mundo, y gracias a Dios Costa Rica ha hecho un gran trabajo y no podemos echarlo a perder. Pero el tema de las burbujas sociales es muy importante porque no podemos confundirnos. Una burbuja social, nuestra burbuja social, es compuesta solamente por las personas que habitan en mi propio techo. Ya el ministro de Salud y el país ya van a abrir algunos parques nacionales, entonces yo perfectamente podría ir con mi familia a visitar un volcán, a visitar el Parque Nacional Quetzales y pasar un buen día y contribuir en el mundo, y gracias a Dios Costa Rica ha hecho un gran trabajo y no podemos echarlo a perder. Pero el tema de las burbujas sociales es muy importante porque no podemos confundirnos. Una burbuja social, nuestra burbuja social, es compuesta solamente por las personas que habitan en mi propio techo. Ya el ministro de Salud y el país ya van a abrir algunos parques nacionales, entonces yo perfectamente podría ir con mi familia a visitar un volcán, a visitar el Parque Nacional Quetzales y pasar un buen día y contribuir con la reactivación económica. Pero mucho ojo, cada burbuja, como estamos diciendo, debe guardar espacios de 1.8 metros con otras burbujas, y no nos confundamos, porque no quiere decir que porque trabajemos bajo un mismo techo en una empresa, seamos parte de una burbuja. No, mi burbuja, la burbuja de mi compañero, la burbuja de mi compañera debe respetarse aún estando en el sitio de trabajo. Debemos mantener esa distancia de 1.8, no podemos combinar burbujas, no podemos incluir personas dentro de nuestra burbuja porque estamos exponiendo a todos los integrantes de esa burbuja. Así que muy atentos todos con acatar las indicaciones del Ministerio de Salud y seguir adelante con esta lucha contra el COVID-19. Gracias y esperamos vernos pronto. Hoy es 15 de mayo, Día de los Trabajadores Costarricenses. Un saludo para todos los trabajadores de Costa Rica, en especial de la zona de Los Santos. Gente que da todo por nuestra agricultura, por nuestro campo. De ellos dependemos para nuestro cuidado alimentario. Así es que para todos los agricultores de la zona de Los Santos y de Costa Rica, pues un saludo muy especial. Bien, esta noche hemos invitado a un licenciado Vidal Villalobos. Muchas cosas han pasado, licenciado Vidal, después de que vino la pandemia del COVID-19.
El país se ha enfrentado a situaciones totalmente distintas a las que usualmente estábamos acostumbrados a vivir. Hay una emergencia nacional desde el punto de vista sanitario y como parte de esa emergencia también sanitaria, una emergencia económica o una situación económica bastante difícil. No podemos saber de dónde, y tampoco interesa mucho de dónde vino este virus, quién lo expandió por el mundo. La cosa es que llegó a Costa Rica y llegó para quedarse. De dicha o de suerte que nuestras autoridades sanitarias han hecho, y el gobierno desde luego, ha hecho una excelente labor de contención y los resultados han sido muy positivos hasta el momento. Pero la situación económica sí ha sufrido una afectación severa, la situación laboral también, la situación psicológica de mucha gente, porque me he dado cuenta de que hay gente que ha intentado suicidarse a raíz de todo lo que está pasando. La situación matrimonial también en algunos casos ha sido para bien, en otros casos no ha sido tanto. Y esto pues genera una preocupación en todos los costarricenses. Y desde luego una de las grandes preocupaciones de todos nosotros es el tema económico. ¿Cómo vamos a salir de toda esta situación en la que estamos? Y para eso lo tenemos hasta aquí, para que usted nos explique desde el punto de vista económico cómo podría nuestro gobierno hacerle frente a toda esta situación. Don Vidal, buenas noches nuevamente y muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches a usted, don José, a todos los seguidores del programa Hablemos, a Roy y a Jorge, que espero pronto poderlos saludar de manera directa y efusiva. Evidentemente, el mundo entero está en este momento colapsado por la situación de la pandemia y además estamos empezando a notar y ver cómo el dolor de la parte económica está impactando en las economías, en el crecimiento, en el dinamismo de la economía, en el empleo, en los ingresos y en los niveles de pobreza. De hecho, se dice que es la mayor crisis económica que vive Costa Rica después de los años 80. Así es, correcto. El Banco Central de Costa Rica publicó hace algunos días atrás, por primera vez, el programa o la revisión, el informe de política monetaria. Anteriormente nos entregaba un reporte mensual que le llamaban el reporte de inflación, con algunas pinceladas de lo que estaba ocurriendo en la economía. En enero de cada año nos entregaban el programa macroeconómico con los planes que había para 2 años adelante. Y en julio hacíamos un paronazo y revisábamos qué era lo que estaba ocurriendo en la economía y si había que hacer algún ajuste, pues se ajustaba. Ahora cada trimestre vamos a tener un reporte, le llamamos reporte o informe de política monetaria, y en ese reporte el Banco Central hace cuentas desde que tiene datos, desde 1950, y hay fundamentalmente 4 crisis importantes, justamente la de los años 50, posteriormente tenemos la crisis del 80 y 81, 82, tenemos la crisis subprime del 2008. Que nos afectó directamente o indirectamente a nosotros, ¿verdad? Nos afectó, pero teníamos una posición fiscal diferente, y de eso podríamos conversar, ¿verdad? Pero no teníamos un déficit tan pronunciado ni una deuda tan empinada. En aquel momento la deuda era de un 24% del PIB, y la administración Pacheco de la Espriella dejó algunos recursos que le permitieron al siguiente presidente, el doctor Arias, echar a andar lo que se llamó el programa Escudo, y que evitó que la caída del país fuera mucho más pronunciada. El país se cayó apenas un 1% en ese año. Para este año estamos esperando una caída de 3.6%, de acuerdo con lo que ha estimado el Banco Central. Pero de ahí... Para el otro año un 2.5. Un 2.5, 2.6... Pero podríamos a lo largo de la velada conversar de las variopintas y diferentes estimaciones que hay, ¿verdad? Porque he escuchado desde caídas, todas son caídas, las estimaciones para este año, desde caídas de 1.7 de Standard & Poor's, que es una calificadora de riesgo, y hace algunos días atrás hizo una estimación del país, hasta algunos incluso que hablan de un 15% de caída en la producción del Costa Rica, cosa que yo no suscribo.
Pero en fin, ahí están una gran cantidad de pronósticos. Uno de los detalles importantes que no solamente menciona el Banco Central, sino que lo dice, por ejemplo, el INEC en su reciente informe de inflación del mes de abril, y el mismo Fondo Monetario Internacional, pero hasta la agencia calificadora de riesgo Fitch, que hace unos días atrás le modificó la calificación de riesgo al país, advierte que es muy difícil en estos momentos hacer pronósticos dado la volatilidad y la incertidumbre que hay en el mercado. Entonces, de alguna manera, nos pone como en perspectiva de que somos muy valientes los analistas y los economistas. Una duda, don Vidal, porque si la crisis es prácticamente mundial, las mejores economías del mundo la están sufriendo Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, en Sudamérica, Brasil. Esta calificación no afecta solo a Costa Rica, sino que también afecta a los demás países. En buena teoría sí. Y si le parece, arrancamos más bien de eso, que es uno de los más recientes reportes, y luego regresamos al de política monetaria. Nada más para redondear el dato comparativo, habíamos hablado de varias crisis previas. La crisis de los 80 hundió al país en más de un 7%. Y a pesar de la profundidad de la crisis del COVID, estaríamos llegando a un 3.6%. Así que no esperamos tanto sufrimiento y tanto peregrinaje como el que tuvimos, para quienes nos acordamos, la crisis de los 80. Volviendo a la pregunta suya de Fitch, efectivamente, en buena teoría, a todos nos deberían poner en el mismo nivel, en el mismo piso, porque todos están enfrentando la crisis a través de política monetaria, que la están haciendo los bancos centrales, comprando títulos o inyectando recursos, y también lo están haciendo los ministerios de Hacienda o las tesorerías nacionales, de igual manera haciendo inyecciones de recursos, transferencias, apoyando a la gente que se está quedando sin empleo, como lo estamos haciendo nosotros a través de nuestros programas Proteger, por ejemplo. En el fondo todos estamos en la misma situación, vamos a deteriorar nuestras métricas de déficit fiscal y por lo tanto eso se va a ver reflejado en una mayor deuda. Claro. Pero en el caso particular de Fitch, aquí quiero hacer dos acotaciones bien importantes. La primera es que en el caso particular de Costa Rica, habla de las dudas que ellos pueden tener y la capacidad que pueda tener nuestro aparato gubernamental para poder atender la deuda y el déficit después de que pasemos de la crisis. Que se nos haya levantado mucho más allá de lo que para una calificación de riesgo, en este caso, la calificación que nos dieron es B. ¿B? No, una B. Una B. Una sola B nos dieron a nosotros. Pero las calificaciones serían A. Hay AAA, AA, A, BB, y ahí se corta la más calidad de los países, ¿verdad? Hasta BB. A partir de W ya se deja de hablar de inversiones en riesgo, sino especulativas, donde los países tienen un poco más de nivel de riesgo de impago futuro. Y eso es lo que construye Fitch con sus 18 variables macroeconómicas y sociales. Luego tenemos W, luego tenemos B, y luego tenemos situaciones en donde la empresa está, o el país está a punto de empezar a dejar a pagar, que son las categorías de C. Y ya cuando un país o una empresa decide no pagar del todo los intereses o la amortización de la deuda, cae a una categoría que se llama D. D significa default, no estoy pagando. Lo que pasó con Grecia. Lo que pasó con Grecia, lo que pasó en algún momento con Rusia, con Brasil, Argentina, Ecuador. Varios países llegaron a una situación de esa naturaleza. En estos días, lamentablemente, también la empresa Avianca se declaró en quiebra y está en D. Bien, vamos a hacer una pausa, don Vidal. Ya regresamos con los colaboradores del canal. Excelente. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Más velocidad por el mismo precio. Nuevas tarifas llegaron a Cable Santos. Para tu hogar, comercio y oficina, esté full conectado con la mejor velocidad. Paquetes a su medida.
Paquete Cable Santos básico, más 3 megas de internet, 19.900 colones. Paquete Cable Santos Plus HD, más 3 megas, 24.900 colones. Paquete Cable Santos Premium HD, más 3 megas, 29.900 colones. Con las nuevas tarifas de Cable Santos, conéctese y disfrute de la velocidad y la estabilidad de nuestro servicio. Contáctanos al teléfono 2546-2525 o al correo mercadeo@coopesantos.com. La respuesta solidaria la damos todos. Yo compro en mi comunidad. Si usted tiene un negocio o emprendimiento, queremos apoyarle. Hablemos. Envíenos un video y se lo pautaremos de forma gratuita. Juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria. Para más información, contáctenos. Una iniciativa de Coope Santos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos, ahora también por internet. Estamos con esa nueva buena noticia y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche, hoy conversando con el economista Vidal Villalobos acerca de la situación económica que vive Costa Rica y todo lo que esto conlleva y de qué nos espera de aquí en adelante. Se habla, don Vidal, no sé si le falta algo más, pero se habla de un déficit del gobierno de hasta un 10%. Se habla de una deuda pública, que la deuda pública llegaría a un 67%. Se habla que existe una necesidad de financiamiento en la producción de un 12.45%. Y estos resultados, ¿cómo los asimilamos, don Vidal? Bueno, muy bien. Estas preguntas suyas, don José, las enlazo con un cierre que necesito hacer. Perfecto. Con lo del corte anterior de Fitch. Fitch hace un análisis de 18 variables diferentes, financieras, macroeconómicas, democracia, estabilidad institucional y gobernabilidad del país. Y fíjese que en el documento, en la página 5, sorprendentemente, la calificación que le pueden otorgar al país es de triple B. Ya contamos en el corte anterior que a partir de triple B, A, AA y triple A es la nata del país. Excelente. Excelente, lo que recomiendan para invertir. Pero a renglón seguido, ficha clara, que existen algunos temores. Eso es lo que a nivel de SUGEP se llama el comportamiento de pago histórico de pagos. De alguna manera sí, porque ellos utilizan 3 años de estadísticas en esas 18 variables y proyectan una más en el futuro. Para los deudores normales, ¿verdad? Del país. Exacto, y a partir de ahí, don José, usted que entiende muy bien esto, porque yo sé que usted está relacionado con el sector, se califica la posibilidad de que el deudor no nos pague. En este caso, que un país no nos pague. Y Costa Rica termina en la mejor categoría, codeándose con Japón, Alemania, Canadá, Australia. La duda es que surge ahí, ¿y por qué entonces terminamos con una B? ¿Por qué caemos 6 escalones? Esto es lo importante. A Fitch le preocupa justamente uno de los datos que usted mencionó. El año pasado cerramos en 58% deuda pesando contra PIB. Y podríamos llegar incluso este año a 62 gobierno central. Cuando agregamos a todo el estado, subimos al 67 que usted mencionó. Pero 62 es mucho más que lo que normalmente el promedio de la categoría B tiene. Porque unas B tienen un peso de 58. Entonces nosotros terminaríamos con una deuda mucho mayor. Esto del gobierno central y todo el gobierno, ¿cómo lo definimos? Porque Sí, el gobierno central nos estamos refiriendo a Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, 18 instituciones más. Los poderes de... Básicamente. Pero cuando agregamos al resto del Estado, por ejemplo al ICE, que toma deuda por aparte,
Recope toma deuda por aparte, los bancos Ajá. del Estado toman deuda por aparte, entran en esa otra categoría de deuda estatal y subimos un poco más. ¿Por qué no nos preocupa tanto, por decirle algo, la deuda del ICE? Porque el ICE debería pagarla con una tarifa eléctrica, Sí. no con impuestos. Entonces tiene una impactación diferente a la métrica fiscal. Regresando al tema de que el país terminaría este año con una deuda superior a la que la categoría B permite, empieza a hacer que empecemos a perder puntos. Otro de los puntos que le preocupa mucho a Fitch es que empieza el proceso electoral en nuestro país, empieza una nueva asamblea Un legislativa montón de oportunistas y también. que quizás no nos vayamos a poder poner de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en echar adelante los programas de reactivación económica que el país va a necesitar. Y ahí es donde establece una diferencia enorme con los otros países. Usted me preguntaba en el corte anterior, todos están igual, ¿por qué no los rebajan a todos de manera similar? Esos contrastes, esos pequeños elementos son los que provocan que Fitch a nosotros nos baje la calificación. Y uno de los detalles también que me llamó muchísimo la atención al leer el documento es que Fitch advierte que tradicionalmente en este país muchas de las reformas que política y legislativamente se acuerdan no tienen un efecto operativo porque cuando llegan las instituciones estatales hay una especie de boicot y no tienen el efecto. Esta es una crítica que siempre nos han hecho y a veces muchos de los ministros se quejan de que el poder no lo tienen ellos, sino que está en los mandos medios y que ahí se frenan muchos de los efectos importantes que Que no pueden deja de ser tener. cierto. De alguna manera tienen razón, pero con eso nos empiezan a quitar categoría y terminamos en B. El ministro de Hacienda no le da mucha pelota, como digamos vulgarmente, a Fitch, a esta calificadora. Me parece que él está teniendo una posición bastante equilibrada en la medida en que sabe que esos detalles que acabo de mencionar son los que utiliza Fitch, pero que por otro lado lleva razón Fitch al decir que si el aparato legislativo y ejecutivo no se ponen de acuerdo en los proyectos, entonces sí hay un riesgo de recuperación de la economía en el futuro. Que no son proyectos necesariamente de temas de impuestos, serían temas estructurales, por ejemplo, reforma del Estado, empleo público. Entre otras cosas, pero en primera instancia está un paquete de créditos Eso sí. que está haciendo fila en la Asamblea Legislativa. Se ha aprobado muy poquito, ¿verdad? En este momento está el de la CAF, que fueron 500 millones, ese quedó aprobado incluso en el mes pasado. Estamos a la expectativa del Fondo Monetario No hay Internacional. otra alternativa que no sean los créditos, entonces, para salir de esta situación, porque si el pueblo y el poder legislativo rotundamente dicen no más impuestos, el gobierno dice que no es esa la intención, el gobierno central, entonces hay que acudir a los préstamos, no hay otra alternativa, don Miguel. Sobre todo considerando, don José, la situación que nos trajo el COVID. El COVID nos trajo un gasto adicional que no teníamos previsto para atender la pandemia. Pero por otro lado, un confinamiento en la economía que reduce la producción y reduce los impuestos. Y en la parte financiera del gobierno solamente hay dos cajas de donde sacar recursos. O de los impuestos, que sería un suicidio absoluto hacerlo en este momento, porque restringiríamos la posibilidad de la recuperación del consumo y de la producción. Y la otra caja que nos queda son los créditos que para este año suman más de 3.200 millones de dólares. ¿Qué pasa si no podemos, si gastamos lo que tenemos, hipotéticamente, que no va a ser así, y no tenemos crédito? No nos quedaría otra más que ir a buscar en la ecuación fiscal un ajuste. O la I de ingresos la subimos de alguna manera, trabajando exoneraciones, aumentando el IVA del 13 al 15, poniéndonos un salario adicional a los salarios, como sea, que decidamos hacerlo. O ir a la G del gasto y rebajarlo. Pero ¿cuál gasto vamos a rebajar? Tendría otro efecto también. Porque absolutamente, un efecto social, un impacto importante en donde como país
nos estamos muy bien viendo en el mundo por no solamente la buena atención que estamos haciendo en la parte médica, sino que también estamos demostrándole al mundo que somos un país absolutamente solidario. Esa parte está muy clara, don Vidal, que somos un país muy solidario, pero cuando se habla con insistencia de que debe haber una reforma del Estado, que debe de bajarse el gasto, y entonces cuando hablan de que hay que bajar las horas extras a ciertos funcionarios, que hay que despedir funcionarios, porque si se quiere de bajar gasto hay que despedir funcionarios. Entonces vamos generando otro problema adicional. Sí, sin lugar a dudas. Me parece, don José, amigos, amigas, que la crisis nos sorprende ligeramente en una mejor posición que si esto se hubiera dado en el 2017-2018. Sí, no tendríamos una situación dramática fiscal. Un plan fiscal aprobado, ¿no? Ya tenemos un plan fiscal aprobado, pero sabíamos que había quedado materia pendiente: el empleo público y la reforma del Estado. Lo que el COVID está haciendo es acelerando algunos procesos que ya mirábamos en el pasado. En visitas previas que yo he hecho aquí a la zona, habíamos conversado del cambio en el paradigma en comercio. Y comercio se está acelerando ese cambio de paradigma. Sin lugar a dudas, la virtualización del comercio va a estar más presente cada día. Con otro efecto, igual, lo vemos todos, exactamente. Tenemos un comercio virtual que está acelerándose, los agricultores se están vendiendo por ahí, las amas de casa están también incursionando, pero la infraestructura del país, la gente que vivía en un alquiler, alquilando un local comercial, usted pasa por cualquier lado de San José, como un día lo vimos allá en un centro comercial, locales cerrados, pero ahorita en cantidad. Así es. Entonces eso también tiene otro efecto. Ok, lo vemos en el siguiente corte. Está bien, ¿no? Gracias. Vamos a la siguiente pausa, regresamos en un instante, hoy conversando con el economista del programa Hablemos, Vidal Villalobos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Al iniciar nuestro recorrido, siempre digo lo mismo: nuestro café es su historia. La historia del esfuerzo que recoge la cosecha. La historia del aprendizaje que nos hace descubrir nuevos sabores y acreditarnos como los mejores. La historia de 60 años produciendo el orgullo de nuestro pueblo para servirlo en la mejor taza de café. Te invitamos a ser parte de nuestra historia. Haga su reservación y consultas al 8306-2619. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal de Televisión, un canal de Cope Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Don Vidal, se anuncian un montón de cosas, o algunas cosas importantes por parte del gobierno. Esto para que lo complemente con lo que usted nos estaba diciendo. Anuncian medidas económicas, 900 millones de colones para inversión en préstamos, que alguna gente tiene reparos al respecto. Yo creo que es una importante salida. Nos anuncian un crecimiento o una inversión de 2 billones. 2 billones es. En inversión sí, señor. En infraestructura. Nos anuncian, por otro lado, una caída en el crecimiento del 3%, ¿verdad? Y para el año, decíamos que para el año 2021, una caída del 2.3%. Un rebote. Un rebote. Sí, más bien. Okay. ¿Cómo complementamos otras cosas, Vidal? Ok, voy a cumplir con la tarea del corte anterior, ¿verdad? Y es el tema del cambio en los paradigmas, de la forma como el mundo se va a organizar a partir de esta crisis sanitaria, que sin duda alguna cambiará los modelos de consumo y de producción en muchas líneas. Algunas otras no sufrirán tanto. No podemos virtualmente producir tomates, hay que estar en la finca cultivándolos, hay que estar en la fábrica haciendo las galletas,
pero probablemente muchos de los servicios que cada Van a vez crecer. tienen más peso en las economías, y en Costa Rica no es la excepción, van a crecer. ¿Eso qué significa entonces? Que esos sectores que van a empezar a tener ventas, ingresos, beneficios y utilidades en el país, tienen que contribuir. Y usted mencionaba muy bien en el corte anterior que el tema de la solidaridad es que todos pongamos. Evidentemente el aparato público está desde hace mucho tiempo en la mira para que tengamos una racionalización en el tamaño y en la eficiencia del Estado. Pero por otro lado nos hemos dado cuenta de que necesitamos Estado para poder atender una crisis como esta, y probablemente tengamos en el futuro algunas otras más. Y no muy pequeño el Estado. Entonces tenemos que tener un balance, pero eso no significa que no tengamos la posibilidad de valorar, evaluar y hasta cuestionar cuáles son los ajustes que nosotros tenemos que hacer. Mi opinión personal sobre cuándo hay que hacer los ajustes es la siguiente, don José. Debimos haberlo hecho a renglón seguido después de que aprobamos la 9635, pero no lo hicimos. Nos dimos ahí un relax y nos agarró, nos sorprendió el COVID, ¿ok? Entonces no vamos a llorar sobre la leche derramada. Bueno, porque también había una efervescencia social en contra de lo que había pasado. Totalmente. Los sindicatos en Totalmente. contra. No es solamente una cuestión económica y fiscal, sino que tenemos que ver la parte social. Algunos grupos políticos también haciendo presión Absolutamente. Y eso es un equilibrio que el gobierno tiene que siempre jugar. La Asamblea Legislativa de igual manera está llamada a colaborar en eso. Tenemos que mantener esa paz social para que el país pueda seguir adelante. Pero tenemos que ir haciendo esas evoluciones. Cambio la palabra evolución porque antes utilizábamos la revolución. La revolución es violenta. Eso no es parte del ADN del costarricense. El costarricense va por el tema del diálogo, de la conversación, del conocimiento, de la democracia. Y entonces estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. La analogía que le quería dar con relación a mi opinión, con relación al momento de hacer algunos de los cambios en este momento. Nuestros abuelos decían, usted no cambia de caballo a mitad del río. Sí. O se la cambio por esta otra. En este momento tenemos al paciente en sala de operaciones porque nos entró con una dolencia. No podría entrar un médico a decir, mire, a este paciente aquí en el expediente también encontré que tenemos que hacerle una sustitución de cadera. Démosle de una vez. No es el momento. ¿Ok? Perdimos la oportunidad de hacerlo oportunamente. No podemos hacerlo ahorita. Pero no quiere decir que cuando estemos con una mejor salud económica no tengamos que hacerlo. Sigue pendiente. Aunque los actores sociales sí impulsan esa reestructuración. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Todos, cuando uno lo lee, los periódicos dicen lo mismo. Claro. Les faltó. Estamos de acuerdo. Les faltó al gobierno hablar sobre empleo público, sobre reducción del gasto, sobre reformas estructurales. Sí, insisto. Una vez que salimos de la reforma fiscal, debimos a renglón seguido haber seguido con la reforma. No lo hicimos. Y nos atacó el COVID. Este es un momento muy delicado para poder hacerlo. No estamos en la condición macroeconómica para hacerlo, pero usted apuntó también un detalle muy importante. ¿Cómo le entramos a un ajuste de esa categoría manteniendo la paz social? Aquí hay que tener justamente ese equilibrio. Claro. Y dejando eso, entonces, empezamos a ver un poco de pronósticos y un poco de cosas. ¿Cómo le entramos a salir adelante cuando nos dice el Ministerio de Hacienda que para este año va a necesitar más de un 12% del PIB en financiamientos para poder pasar el río por lo menos hasta el 2021? Bueno, déjeme decirle que cuando el ministro presentó este dato del 12%, más o menos un 1,5% ya lo tenía en la bolsa. ¿Por qué? Porque a través de subastas, a través de recolección de impuestos, ya los tenía en la bolsa. Recordemos que nosotros empezamos a tomar medidas de confinamiento más o menos como a mitad de marzo. Es más, de hecho, los datos del primer trimestre de la economía costarricense no resultan tan dramáticos.
no nos veíamos mal en crecimiento, con un 2.7% de crecimiento en todo el trimestre, en marzo con un 0.5%. El déficit fiscal en marzo había caído al más bajo en déficit primario de los últimos 10 años. ¿Qué es déficit primario? Un 0.12% y el financiero un 1.46%. Ingresos de impuestos menos los gastos del gobierno, déficit primario. No nos alcanzó durante muchísimos años eso. ¿Cómo lo cubríamos? Tomando deuda. Entonces ahí agrega el déficit financiero. Vinieron los eurobonos y usted ahora tiene un desencuentro con los eurobonos, por lo que le leí, o entendí mal. No desencuentro, sino que usted considera que la colocación sí, se ve afectada. En este momento, ir a los mercados internacionales a pedir dinero con las condiciones que hay es un suicidio, porque nos van a pedir 8 o 9%, sobre todo considerando que Fitch nos ha hecho una rebaja en la calificación. Eso significa ir a tomar deuda muy cara y en condiciones diferentes. ¿Dónde es que está la solución? El préstamo. En ir a buscar inteligentemente préstamos. Voy a darle un par de ejemplos. El Fondo Monetario Internacional ofreció 504 millones de dólares a un plazo de pago de 5 años, pero tenemos que empezar a pagarlo hasta dentro de 3. Tenemos un periodo de gracia para ponernos en pie otra vez. Claro. Ese tipo de créditos es el que necesitamos. Los eurobonos no nos permiten eso, porque al ratito nos están tocando la puerta pidiéndonos los intereses, los inversionistas. Pero ¿cómo cambia la cosa? Porque usted antes defendía que era una buena medida los eurobonos. Porque la condición del mercado internacional nos cambió totalmente la vida. Así es. El otro ejemplo que le quería contar es lo que... No le estoy cuestionando. No. Es cuestión de acomodarse. Es que el mundo cambia. ¿Ah? Y hay que ver cómo se va administrando la cosa pública dependiendo de las condiciones que se estén dando. El otro ejemplo es probablemente la asociación público-privada más grande que el país se haya animado a hacer, que es la concesión de un tren. El tren eléctrico. Más de 1.500 millones de dólares. La más grande que habíamos hecho era la APP de APM Terminal. Curiosamente, ahí, yo vi que don Oscar Arias lo defendió, el proyecto, mucha gente también, otros en contra, que cómo es posible que estemos pensando en un tren eléctrico en estos momentos. Hay cosas que dicen muchos políticos, desde luego, ¿verdad? Sacando algo para su molino. Pero ahora otros dicen que por qué no se inicia de una vez, pero tampoco hay que... Todo tiene todo un proceso. Todo tiene un tiempo. Y en este momento, siguiendo con la analogía del paciente que tenemos en sala de operaciones, es posible que estemos discutiendo como equipo de médicos que es necesario hacerle el cambio de cadera al paciente, pero no en este momento. Pero lo tenemos que preparar. Hay que prepararlo. Y vea ese crédito. Ese crédito, un tercio, más o menos unos 500 millones, vendrían por el BCIE a una tasa absolutamente ridícula, igual que el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario nos está cobrando 1,5%. Me ponen eso hoy por la crisis, me lo ponen en la mesa, que no tenía eso hace un año, contra eurobonos al 8 o al 9. No hay forma de cómo decir, no, me quedo con este. El crédito... Nos están dando la mano. Así es, por la crisis que no teníamos hace un año. El crédito del tren se va a pagar hasta 10 años después de que terminemos la primera, hasta 5 años después de que terminemos la primera etapa, que se estima podría estarse terminando en 10 años. Don José, para esa época yo espero que el país esté listo, no solo para pagar eso, sino para pagar cualquier otra cosa. Una nueva imagen. Una nueva imagen, y podamos ayudarle socialmente a quienes se estén quedando rezagados, sean estas personas, familias o empresas. Bien, vamos a la última pausa, ya hablemos y regresamos en un instante conversando con el economista Vidal Villalobos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Soy Marcial Cordero y durante muchos años me he dedicado a la educación matemática en primaria y secundaria, donde nos alcance la cuerda no se puede cortar. Implementamos la parte didáctica y la parte matemática en nuestro cartel.
El libro de espejos, como ven, ya funciona y nos sirve para poder estudiar conceptos como simetría, Arroz El Armenio, el arroz que no puede faltar en nuestros hogares. Sueltitito, fácil de preparar, de alta calidad y a un excelente precio. Encuentre nuestros productos en las pulperías y mini super de su comunidad. Bichillos, arroz y frijoles El Armenio es toda. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, y conversando con el economista don Vidal Villalobos. Don Vidal, ya para ir concluyendo el programa, porque estos son temas muy apasionantes y realmente una hora es muy poco tiempo, pero tenemos que ajustarnos a lo que establece el canal. Tenía aquí, se mantendrá estable la materia cambiaria, luego que esto deja como una cierta incertidumbre, si de repente viene una alza en la moneda y nos afecta aún más, o el gobierno estará preparado para mantener ahí el tipo de cambio estable como ha estado hasta el momento. Y bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué es lo positivo de todo esto, Vidal? Ok, excelente. Para que Costa Rica pueda salir airoso de esta situación inédita que nos ha puesto este enemigo invisible. Sí. De todo el recetario, don José, que usted nos mencionó en el corte anterior, todo es muy positivo, que hagamos inversión pública en este momento, que estimulemos el crédito, que tratemos de proteger a las personas y a las empresas que están más desprotegidas. Perdón que refresque el caballo ahí. Para estimular el crédito, ¿cree usted que CONACYT va a ceder, va a flexibilizar un poco todas las condiciones que tiene para otorgar un crédito? Voy al punto. Justamente, usted mencionó que como primer punto, cuando el gobierno nos mencionó hace unos días atrás que tenía un plan, que estuvimos esperando ansiosamente durante 2 entregas anteriores y no lo dio, mencionó que vendrían 900.000 millones de colones en un fondo especial. La primera pregunta que le surge a uno: ¿de dónde va a tomar el gobierno ese dinero si no tiene? Es clarísimo. En realidad son los recursos que tienen Banco Popular, Banco Nacional y Banco de Costa Rica en su liquidez, y que lo tiene metido en el Banco Central, en subastas de contracción, en el MIL, en el MEDI, en todas esas herramientas. Entonces, como no se logra colocar el crédito, el Banco Central recoge esa liquidez para evitar dificultades. El tema no es oferta de recursos. El tema es cómo hacemos que una familia o una empresa que ya está endeudada, en problemas de empleo o sin clientes, tome un crédito. Yo le doy un ejemplo para que se apoye. Me llama un cliente ayer que tiene una gestión en un banco y no le sale porque hace muchos años hubo un accidente de tránsito y aparece ahí en una base de datos. Otro que tiene un juicio, un interdicto, que alguien penetra una servidumbre y también le aparece ahí una protectora de crédito, que hay un proceso. Entonces ya ahí hay una traba. Así es. ¿Verdad? Si ahora el Estado como un todo tiene acceso a un montón de información, la gente de los bancos le pone un montón de trabas a las personas para hacer un trámite de este tipo, ¿verdad? Definitivamente. Y no es solamente un tema producto del COVID. En enero de este año, en la presentación del programa macroeconómico, el Banco Central dijo en un parrafito algo que me pareció a mí muy poderoso. Lo estuve mencionando, o como he dicho yo en otras oportunidades, lo estuve cacareando. El banco decía: tenemos que trabajar mucho en reducir los costos laborales de este país, los costos de energía, pero decía los costos de regulación financiera, porque esto hace realmente imposible que la gente pueda llegar a tomar un crédito. Yo creo definitivamente, don José, que vamos a tener que ajustar un poco las perillas ahí para que la gente pueda tomar créditos, pueda llevar consumo
y los empresarios puedan llevar recursos para flujo de caja, que es lo que estamos requiriendo en este momento. Ahora, de tanto que me llega, de tanto informe que veo local e internacional, ¿qué le puedo decir y qué le puedo contar de mi querida Costa Rica y de lo que en el fondo de mi corazón y mi alma espero que realmente esos analistas estén en lo cierto? JP Morgan, por ejemplo, hace unos días atrás dijo: Costa Rica puede salir fortalecida de toda esta crisis, porque tiene una institucionalidad muy poderosa, una democracia a prueba, tiene una cultura realmente de participación que quedó comprobada con el comportamiento espectacular que los costarricenses hemos demostrado acatando una orden de una autoridad. No tuvimos que estar en una dictadura, no teníamos que tener un gobierno impositivo y dictatorial para que nos pusiera en orden. Los costarricenses acudimos al llamado. En esa parte de salud, yo estoy esperanzado de que vamos a acudir también ahora, de igual manera, con decisión, al llamado de la recuperación de la economía y vamos a salir hacia adelante. Pero volviendo a JP Morgan, mencionó esas fortalezas del país. Más adelante también otros analistas, como los analistas del BCIE, hacen un paralelismo y un comparativo de Costa Rica con toda la región latinoamericana. Y entonces dicen, bueno, muchos países de Latinoamérica dependen de la venta de materias primas, de la venta de petróleo, de la venta de gas, de la venta de comida. Y el mundo está complicado porque se rompieron las cadenas de abastecimiento. Costa Rica no. Por otro lado, nos comparan y dicen, muchos de los vecinos de Costa Rica dependen mucho de las remesas. Costa Rica no. Costa Rica depende del turismo, pero con toda esa antesala, Costa Rica se puede levantar muy rápidamente y volver a retomar el liderazgo en turismo, porque puede sacar como carta de presentación la buena tarea que hizo en la epidemia de sanidad, cosa que no pueden decir lamentablemente, por ejemplo, nuestros competidores turísticos del Caribe, que la están viendo muy complicada. Entonces eso le permitiría al país levantarse. También se menciona de la capacidad de atracción de inversión que tiene el país en una de las áreas que más promete, que más está contribuyendo en este momento al Producto Interno Bruto y a las exportaciones, que es el área de salud. De los 5 primeros productos de exportación, don José, de Costa Rica, 3 son del área de salud. Ahí solamente se meten piña y banano. El resto son productos de salud que el mundo está necesitando y que podríamos hacer crecer ese clúster, esa base de salud y hacer crecer al país con empleos de mucha calidad. Claro, tenemos el área agrícola, tenemos el área de construcción, tenemos el área de comercio, en donde se está saliendo muchísima gente y necesitamos capacitarla para que puedan aprovechar ese crecimiento de esa etapa que y también que la Caja de Seguro Social ponga de su parte, porque también hay un tema ahí que tiene que ver con la seguridad social, no bien es con los costos de la seguridad social. Sí, en la medida en que, don José, pudiéramos incorporar a ese millón de trabajadores y trabajadoras costarricenses que están en la informalidad y los ponemos a contribuir con la caja, pues otro panorama financiero podría tener también la caja. Bueno, don Vidal, un mensaje como siempre positivo. Espero que así sea. Yo tengo la esperanza de que el país pueda aprovechar esta situación para relanzarse, para reprensarse. Estoy claro de que muchos empresarios van a tratar de adelgazar sus estructuras aprovechando la coyuntura. Lo van a pensar 2 veces antes de contratar más personal y todo eso nos trae una serie de retos al país. Yo sí creo que mucha gente que ha perdido su empleo, porque hay contratos suspendidos, otros en vacaciones forzosas, otros del todo. Con reducción de jornada. Reducción de jornada, que es bueno, ¿verdad? Una alternativa importante, pero muchas de las personas que han perdido el empleo les va a costar recuperarlo porque vienen otras necesidades a nivel de empresa, ¿no? Ese es el reto que tenemos como país, de cómo insertamos a esas personas, cómo no las dejamos botadas y las llevamos en el tren que nos va a llevar a la prosperidad. El tren eléctrico. Como una parte, ¿verdad? El tren se llama Costa Rica, no me queda duda.
Bien, don Vidal, muchísimas gracias. Realmente, siempre, como le hemos dicho, es un placer conversar con alguien como usted, que está tan bien informado acerca de todo el tema económico y por lo general, o siempre, nos deja un hálito de esperanza, así nos da una esperanza de que todo va a salir bien luego de que termine esta famosa pandemia. Así es, requiere de decisión, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, pero todas esas cosas los costarricenses lo tenemos. Mire, en la parte de salud le pondría un sobresaliente, por supuesto. En la parte de economía, hasta hace poco nos dieron una hoja de ruta de cómo podíamos ir trabajando el aspecto de la economía. Y entonces nos queda todavía tema pendiente ahí, pero invíteme por favor dentro de algunas semanas y le cuento con más detalle. No, lo voy a invitar para que vengamos a discutir acerca del tema del tren eléctrico. Como tengo un amigo, un conocido, también con tertulia del programa, que está en contra del tren eléctrico y sería una discusión buenísimo, excelente. El exsecretario del Partido de Liberación Nacional, se llama le digo el nombre, se me olvidó, don Fernando Zamora, que está en contra del tren eléctrico. Y sería interesante poderlos tener a los dos en una confrontación, si usted está de acuerdo. No hay ningún problema. Excelente. Muchas gracias. Sí. Claro, estamos para servirles. Nos escuchamos día de noche en una edición más de su programa Hablemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.